Ok, bien, bueno, buenos días a todos, a todas. Eh, un poco para comentar algunas cosas que ya comentamos, pero no estábamos grabando, así que para quienes vean después la presentación, el tema que vamos a tocar hoy es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar un poquito al principio del funcionamiento general de Internet, ¿sí? Hasta llegar al tema de DNS. Luego vamos a enfocarnos en el DNS, vamos a hablar un poco de las cuestiones básicas del DNS, qué es, para qué sirve, por qué se inventó este sistema, este mecanismo, y vamos a ver con cierta profundidad cómo funciona, ¿sí? Cómo está construido internamente y cómo funciona. Eso es un poco la dinámica de hoy. Sobre el final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Y como les dije hace un rato, quienes tengan una pregunta sobre algo de lo que se vaya diciendo en el transcurso de la presentación, pueden levantar la mano y los habilitamos para que hagan la pregunta y las vamos intentando contestar a medida que avanzamos, o si la respuesta es muy larga, la anotamos y sobre el final de la presentación ya la vamos contestando, ¿sí? Bien, comencemos. Estos primeros 10 15 minutos no tienen presentación, no voy a usar un PowerPoint, después sí, para la parte de DNS vamos a usar un PowerPoint. Entonces, a ver, esto es un repaso, muchos de ustedes seguramente ya conocen el funcionamiento de esto, espero que no les resulte muy aburrido, pero bueno, la idea es como para nivelarnos a todos, hacer un repasito de cómo funciona Internet. Más o menos alrededor de la década de 1900, fines de la década de 1970, principio de la década de 1980, una, una, el, el- el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó un proyecto para construir una red de datos, ¿sí? Construir una red de datos no, construir un mecanismo que permitiera intercambiar información entre, en ese momento, computadoras, ¿sí? Sin necesidad de transportar la información en algún medio físico, ¿sí? Las computadoras ya existían hace unos cuantos años. Pero para llevar información de una computadora a la otra, lo que había que hacer era grabarla en algún medio físico transportable, transportarla a otra computadora, ¿sí? Descargar la información en la máquina esta y de esa manera se intercambiaba información entre los dispositivos que en esa época, de nuevo, eran básicamente computadores. Eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué un proyecto? ¿Por qué el Departamento de Defensa? Bueno, ahí hay que ubicarse un poco en la época que estamos hablando, 1970, finales 70, principios del 80. Por ahí la historia dice que Estados Unidos, bueno, todavía estábamos en eso que llamamos Guerra Fría, digamos, y había un temor más o menos justificado sobre una posible... qué pasa con las comunicaciones ante una posible invasión que involucrara radiación nuclear, digamos, ¿sí? Entonces, este sistema que se quería diseñar tenía que ser tolerante a un ambiente que tuviera radiación, al cual uno obviamente no puede transportar la información porque no se puede exponer a eso, digamos. Entonces tiene que ser algún medio de transmisión de información que no requiera que alguien físicamente lleve la información de un lado al otro. El Departamento de Defensa tiene como una especie de departamento de investigación en Estados Unidos, que existe hasta el día de hoy, que se conoce con el nombre de DARPA, ¿sí? Es un departamento de investigación avanzada aplicada a la defensa, ¿sí? Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos entonces le encarga a este otro departamento, a esta otra dependencia del Departamento de Defensa, le encarga la creación de este mecanismo para interconectar en forma remota dispositivos computadores, ¿sí? Eh, lo que hace el departamento el DARPA, es financiar, ¿sí? El proyecto, encargar el proyecto y financiarlo a
un par de universidades en Estados Unidos. Entonces estas universidades, con sus respectivos equipos de investigación, comienzan a trabajar en esto, ¿sí? En esto que termina siendo lo que hoy conocemos como Internet. ¿Tá? Entonces, también unos años después de que comienza ese proyecto de investigación, ¿sí? Se establece una comunicación entre unas poquitas computadoras, al principio eran solo dos y después alguna más, ¿sí? En estas dos universidades de Estados Unidos que están ubicadas en California, en la región en el estado de California, ¿sí? Y se logra crear todos los protocolos y todos los mecanismos necesarios para crear lo que conocemos hoy en día como una red de datos basada en los protocolos TCP y IP. Son dos protocolos diferentes, no vamos a hablar hoy en detalle de lo que es el modelo de redes de datos. Las redes de datos se modelan este, eh, digamos, si tomamos el problema general de construcción o diseño de una red de datos, ¿sí? Para que sea más simple atacar todo ese diseño, se subdivide una red de datos en lo que se llaman capas, ¿sí? Cada una de las capas tiene una funcionalidad. Una vez que yo implemento funcionalidades en todas esas capas y que todo eso está interoperando, tengo lo que conocemos como una red de datos. Entonces hay un modelo descriptivo de la red de datos que se llama modelo de capas, ¿sí? El más completo, si se quiere, y más conocido, son modelos abstractos, ¿no? Para describir las redes. El más conocido es el modelo que creó la Organización Internacional de Estandarización ISO, que se llama modelo OSI. Es un modelo que describe las redes de datos, ¿sí? Entonces, este modelo basado después hay otro modelo que se llama TCP/IP, por el nombre, justamente hereda el nombre de estos dos protocolos, ¿sí? Y estos no son los únicos dos protocolos, siempre hablamos del protocolo TCP y del protocolo IP, perdón, pero no son los únicos dos protocolos. En realidad, para que funcione una red de datos, son literalmente cientos de protocolos que están funcionando y cooperando o interoperando para que la red de datos sea funcional. Pero estos son los dos principales protocolos, el protocolo IP y el protocolo TCP. Estos dos protocolos se diseñaron y se implementaron en estas universidades de Estados Unidos, ¿sí? Unos años después, como parte de este proyecto. Y finalmente, cuando estos dos protocolos y todo el resto de lo necesario quedó operando, ¿sí? Se crea lo que se llama la red DARPANET, ¿sí? DARPA por el nombre del- del- de la dependencia del Departamento de Defensa que estaba encargada del proyecto, y NET porque es una red, digamos, ¿sí? Como la red de DARPA, ¿sí? Esa era una red para defensa, con aplicaciones militares. Luego, lo que sucede es que quienes crean esto en esas universidades, obviamente con las debidas autorizaciones y permisos, etcétera, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, como que se crea una especie de división, de spin-off o de otro camino, digamos, ¿sí? Que ya no tiene aplicaciones para militares, digamos, para defensa, sino que tiene aplicaciones académicas, ¿sí? Entonces se crea una red nueva, que termina cambiándose el nombre y asignándose el nombre de Internet, ¿sí? Y a esa red de Internet se empiezan a interconectar dispositivos de esas dos universidades y de más universidades, computadores. Perdón. Una vez que esa red se establece y se empiezan a agregar computadoras conectadas, ¿sí? Ya estamos hablando de más universidades cubriendo más territorio en Estados Unidos, algunas organizaciones privadas que también empiezan a interconectarse a esa red para intercambiar información entre ellas, con las universidades, se empiezan a interconectar cada vez más organizaciones y empieza a aumentar muy rápidamente la cantidad de dispositivos conectados, ¿sí? Guardemos eso entre paréntesis. Ahora vamos un poquito más a lo técnico. Cuando un dispositivo se conecta a este tipo de redes de datos redes de datos como Internet, llamadas redes TCP/IP por estos dos protocolos principales que se utilizan para que la red funcione, cuando un dispositivo se conecta, es necesario tener una forma de identificar
unívocamente, o sea, en forma única, a cada uno de esos dispositivos que están conectados, ¿sí? Así como en una red de telefonía, este, nosotros le asignamos lo que llamamos número telefónico a cada dispositivo para poder identificarlo y cuando queremos establecer una comunicación con ese dispositivo, utilizamos ese número, ese número telefónico para localizar el dispositivo, en este caso el teléfono, con el que nos queremos comunicar. En una red de datos como Internet, el identificador de dispositivo es lo que llamamos dirección IP. ¿Sí? La dirección IP es el identificador único de dispositivo. Entonces, como consecuencia de eso, cada dispositivo conectado a Internet que yo quiera poder identificar para comunicarme con él en forma única, en forma individual, necesita una dirección IP única. Es decir, no van a haber dos dispositivos conectados a Internet con la misma dirección IP. Los que algunos de ustedes ya saben bastante sobre esto, o muchísimo sobre esto, capaz que más que yo sobre esto, y sí hay casos en los cuales pueden existir más de un dispositivo conectado a Internet con la misma dirección IP. Es un caso particular de una técnica que se conoce con el nombre de Anycast. No vamos a entrar hoy en detalles específicos sobre eso. Tal vez en presentaciones más adelante podemos hablar de esa técnica. Pero exceptuando esa técnica que tiene aplicaciones muy, muy particulares, todos los dispositivos que están conectados a Internet, cada uno tiene una dirección IP que no se puede repetir única, ¿ok? Entonces, hay dos sabores de direcciones IP, porque hay dos protocolos diferentes, IP, protocolo IP versión 4 y protocolo IP versión 6. Sí, es cierto que le pusieron, el primero que se utilizó fue IP versión 4, cuando se crea Internet, y luego, unos años después, surge este nuevo protocolo IP versión 6. ¿Por qué le ponen IP versión 6 si es un protocolo diferente? Y porque como todos ustedes saben, los técnicos siempre queremos agarrar y decir, bueno, tenemos este protocolo y versión 4, queremos mejorarlo porque tenemos unas limitantes. Por cierto, ¿cuál es la motivación más grande para crear IP versión 6, una nueva versión del protocolo IP? Básicamente el número de identificadores. IP versión 4, para los que se acuerden más de matemática, tiene 2 elevado a la potencia de 32, o sea, 2 a la 32 direcciones posibles, identificadores únicos posibles. No se pueden utilizar todos esos porque algunos están reservados para aplicaciones de redes privadas, otros están reservados para otras utilidades, pero la mayoría están disponibles para utilizarlos. Si bien ese número es enorme, son varios cientos de miles de millones de identificadores, la verdad es que Internet tiene mucho más que esos de dispositivos conectados. Ya hoy en día, si saltamos de 1980, que teníamos un par de computadoras conectadas, al 2025, ¿sí? ¡Boom! Un salto bestial de tiempo, pasamos de dos o tres computadoras conectadas a billones de dispositivos conectados, ya no computadoras. Hoy en día conectamos computadoras, heladeras, bombitas de luz, mi reloj, todos los teléfonos, que ya no sé ni por qué los llamamos teléfono, porque lo que menos hacemos con esto es utilizarlo para telefonía, digamos, una computadora esto, que también se puede utilizar para hablar, como cualquier computadora, ¿sí? Le seguimos llamando teléfono, no sé. El reloj yo le sigo llamando reloj, lo que menos hago es mirar la hora. Más de hecho, utilizo el reloj para la agenda, para un montón de cosas más, y a veces, como ahora estamos en invierno acá y me cuesta correrme la manga para mirar la hora del reloj, saco el teléfono y miro la hora del teléfono. O sea, a ese punto de locura, algunas personas hemos llegado que tenemos un reloj y miramos la hora del teléfono. Y le llamamos teléfono y reloj y son todas computadoras. Hoy en día conectamos, todo lo que se puede conectar a Internet lo conectamos a Internet, ¿no? Y si somos técnicos, más porque a los técnicos nos encanta conectar cosas a Internet. No sé para qué, pero se conectan a Internet, ¿sí? Entonces, eh, tenemos un montón de dispositivos conectados, cada uno con un identificador único. Como la cantidad de identificadores disponibles en el protocolo IP versión 4 no era suficiente, eso motivó la creación de un nuevo protocolo que se llama IP versión 6 y que básicamente tiene muchísimas más direcciones. De nuevo, yendo a los números, esto no es muy importante que se lo acuerden, pero si IP versión 4 tiene 2 a la 32 direcciones posibles, IP versión 6 tiene 2 a las 128 direcciones posibles, y eso es un montón más de direcciones. En términos prácticos, si se asignan bien y no se desperdician, ¿sí? Porque si uno desperdicia y asigna mal, hace los planes de asignación
de numeración IP los hace mal, puede consumir cualquier cantidad, no importa qué tan grande sea el espacio que tengo, digamos. Pero hecho razonablemente bien en la práctica, el número de direcciones disponibles en el protocolo Hypersion 6 es tan grande, que no se prevé que sea necesaria una nueva versión. Pero bueno, sí, lo mismo pensaron cuando hicieron Hypersion 4 y acá estamos, con Hypersion 4 y Hypersion 6. Así que yo no pondría las manos en el fuego porque no se van a necesitar más identificadores que los que hay disponibles en Hypersion 6, pero es probable que por unos cuantos años, más de 100 años de acá al futuro, no sea necesario eh, un protocolo nuevo que disponga de más direcciones. Sí, son muchísimas direcciones IPv 6 que hay disponibles y una infinitésima parte, muy pequeñita, que está siendo usada. O sea que hay espacio que no está siendo utilizado por ahora de sobra, digamos, ¿está? Pero sí son dos protocolos diferentes y no son compatibles entre ellos. Hypersion 4 no tiene nada de compatible con Hypersion 6. De hecho, para poder intercomunicar un dispositivo, bueno, si el dispositivo habla los dos protocolos, tanto Hypersion 4 como Hypersion 6, bien, se puede comunicar con cualquier otro dispositivo, no importa qué protocolo implemente, porque si yo hablo los dos idiomas, no hay problema. Ahora, si yo tengo un dispositivo que solo habla Hypersion 4 y lo quiero comunicar con uno que solo habla Hypersion 6, necesito una cosa que se llama mecanismo de transición, que lo que hace es traduce de un idioma al otro, para que se entiendan, porque los idiomas no son compatibles. No sé, es como que yo hable español, alguien hable chino, yo no sé nada de chino, si la otra persona no sabe nada de español, necesitamos un traductor. Los mecanismos de transición adaptan información que viaja utilizando el protocolo Hypersion 4 al protocolo Hypersion 6 y viceversa, para que sea posible la comunicación, aún cuando los dispositivos hablen esos dos idiomas diferentes. ¿Ok? Bien, entonces tenemos un montón de dispositivos con el protocolo IP. El protocolo IP, de nuevo, la dirección IP, que es una partecita del protocolo IP, es lo que se utiliza para identificar en forma única los dispositivos. ¿Ok? Hasta ahí perfecto. Billones de dispositivos, todo con direcciones IP. ¿Qué hay en esos dispositivos? Bueno, en esos dispositivos hay de todo. Ya les digo, algunos son heladeras, otros son relojes, otros son teléfonos, otros son bombitas de luz, unos cuantos son computadoras. Muchos de esos computadoras son lo que llamamos servidores, que a su vez tienen servicios que se disponibilizan para que yo acceda. Y ahí está la página del sitio web del banco para que yo acceda a mi cuenta bancaria y mis datos financieros. Ahí está el sitio web de las universidades para que yo acceda a toda la información académica. Los sitios web de las empresas que se dedican a actividad comercial, vender cosas, etcétera, etcétera, y así una infinidad de servicios que se prestan a través de Internet. ¿Sí? Pero esos servicios están alojados en algún dispositivo, en algún servidor, y ese servidor tiene un identificador único que es la dirección IP. ¿Sí? Ahora bien, alguien dijo, bueno, fantástico, entonces para acceder a un servicio yo necesito la dirección IP. A nivel de red, a nivel técnico, para acceder a un servicio necesito la dirección IP. Ahora, al igual que que pasa con la telefonía, resulta que el cerebro humano, por como somos las personas, para casi todas las personas, entre las que yo me incluyo especialmente, nos cuesta muchísimo menos recordar secuencias de palabras que secuencias numéricas. Eso lo pueden hacer fácilmente, pueden hacer una prueba, a menos que haya justo entre ustedes alguien, a menos que hagan la prueba justo con alguien que tiene unos dotes especiales para que hay gente que memoriza números de forma increíble, impresionante. La mayoría de las personas es más fácil memorizar secuencias de palabras que secuencias numéricas. Prueba de ello es, o- fíjense ustedes mismos, cuántos nombres de personas conocen. Estoy seguro que cientos de nombres de personas. Ustedes la ven a la persona y se acuerdan del nombre. Probablemente nombre y apellido. Saben el nombre y apellido de todos sus familiares, de todos sus amigos, y de muchos conocidos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Son cientos de personas que uno identifica en forma única por el nombre. Ahora, si yo les pregunto, de todas esas personas que ustedes conocen, ¿de cuántas se saben el número de teléfono? Cuac. ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Tres? Yo me conozco mi número de teléfono, el de mi señora y chao, hasta ahí. Y tampoco voy a hacer el esfuerzo de recordar, bastante me acuerdo de los nombres, como para tener que acordarme de los números. Entonces, alguien se dio cuenta de eso, obviamente, que es un tema de cómo funciona nuestro cerebro, y
para la red de telefonía hace muchísimos años antes de que existiera Internet, inventó un mecanismo para que con el nombre de la persona yo pueda tener el teléfono, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Ese mecanismo se llama directorio telefónico. Al principio el directorio telefónico era un librito que tenía los nombres y apellidos de las personas y el número de teléfono. Entonces yo quería comunicarme con alguien, buscaba el nombre y el apellido, tenía el número de teléfono, que es lo que necesita la red de telefonía para identificar en forma única un dispositivo, y me conectaba. Perfecto. ¿Qué pasa en Internet? Alguien dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo en Internet, porque además las direcciones IP versión 4 son bastante más difíciles de recordar que un número de teléfono. Y las direcciones IP versión 6 son muchísimo más difíciles de recordar que una dirección IP versión 4, porque además las direcciones IP versión 4 están expresadas en decimal, ¿sí? Cuatro grupos de decimales separados por puntos ahí, que va cada grupo va del 0 al 255, pero son cuatro numeritos que hay que acordarse. En hiperversión 6, primero, son muchísimos más y no se expresan en decimal, se expresan en hexadecimal, que va de 0 al 15, con la complejidad, además de que, para los que recuerden notación hexadecimal, la notación hexadecimal son 16 dígitos que van del 0 al 9 y de la A a la F. O sea, lo que sería el 10 sería la A, el 11 sería la B, y así hasta la F, que sería el 15. De 0 a 15 hay 16 dígitos. Entonces se complejiza todo, digamos. Y es mucho más larga que una dirección hiperversión 4, etcétera, etcétera. Olvídense. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo. Así como existe el directorio telefónico para Internet, para telefonía, perdón, vamos a crear un directorio para Internet. Algo que le podamos asignar a los servicios nombres y que ese algo, ese directorio, mapee el nombre a una dirección IP. Entonces, cuando yo quiero comunicarme o acceder a un determinado servicio, ya no tengo que conocer la dirección IP, que es lo que necesita la red. Perdón, ando con un poco de tos. Lo que necesita la red entonces es la dirección IP. Yo conozco el nombre que le asigno al servicio, ¿sí? Voy a ese directorio de Internet, busco el nombre, me devuelve la dirección IP y con eso me comunico con el dispositivo que tenga, que preste ese servicio o con el dispositivo que me quiera comunicar. Ese sistema de traducción de nombres a direcciones IP es lo que se llama sistema de nombres de dominio, porque los nombres en Internet, los identificadores de servicios en Internet se llaman nombres de dominio. Así como los nombres de las personas identifican personas, valga la redundancia, en la red de telefonía, en Internet, los servicios, ¿sí? Los dispositivos, los servicios más que los dispositivos, se identifican con un nombre de dominio. Entonces el sistema que mantiene ese mapeo nombre de dominio de dirección IP se llama sistema de nombres de dominio. ¿Está? ¿Quién hacía esta tarea? ¿Cómo funcionaba el sistema de nombre de dominio inicialmente? No, no era una aplicación compleja como vamos a ver enseguida que soy. No era el DNS todavía. ¿Sí? Hay una persona que trabajaba en uno de los departamentos de una de esas universidades que inventaron Internet, básicamente, ¿sí? Que se llamaba porque falleció hace unos cuantos años, falleció en 1997, si mal no recuerdo. Esa persona se llamaba John Postel. John Postel trabajaba en una universidad, era parte de un grupo de investigación, participó de varias instancias de la creación de todos estos protocolos. Él participó de la creación de este directorio de Internet, de este sistema de nombres de dominio, ¿sí? Y que hay una especificación ahí y un estándar que dice, bueno, un nombre de dominio es esto, se construye de esta manera, ¿sí? Y se le hace la equivalencia con una dirección IP, se mapea a una dirección IP de determinada forma, etcétera, etcétera. Entonces a él, a John Postel, le encargaron la tarea, le encargaron varias tareas, pero le encargaron básicamente tres tareas principales, de las cuales hoy vamos a hablar de dos y la otra la vamos a mencionar, pero no vamos a entrar en detalles. Primero, dijimos que cada dispositivo en Internet tiene que tener una dirección única, ¿sí? Entonces tiene que haber alguien que coordine eso. Porque yo no puedo agarrar y decir, conecto mi computadora a Internet, elijo una dirección IP, versión 4 o versión 6, la que yo quiera, se la asigno a mi máquina y listo. No, porque si yo le asigno a mi máquina una dirección que ya está siendo usada, ¡paf! No va a funcionar. ¿Sí? Además, las redes tampoco funcionan. No es tan fácil, digamos.
Hay que hacer la planificación primero y después la asignación. Si no, la red no funciona. Entonces, alguien tenía que hacer la coordinación. Adivinen a quién le encargaron el tema de asegurarse de que todas las direcciones IP que se asignaran fueran únicas. A John Postel. John Postel tenía una libretita, un lápiz o lapicera, no sé, creo que era lápiz, porque por ahí andan, hay muchas fotos si ustedes buscan en internet de esa libretita que llevaba John Postel. Y cada vez que se agregaba un dispositivo nuevo a internet, había que llamar a John Postel. John, quiero conectar un dispositivo nuevo, está en esta red, ok, me tenés que dar una dirección IP para asignarle al dispositivo. John agarraba, se fijaba en su libretita, esa red tiene todas estas direcciones usadas, esta está libre, toma, asignale esta va a ser tu dirección IP. Se la asigno al dispositivo, lo conecto a la red, establezco la comunicación, ¡puf! Dispositivo nuevo conectado a internet. Y así yo posté en su libretita, tenía todos los dispositivos que habían, ¿sí? Quién era el titular del dispositivo, el responsable del dispositivo, en dónde estaba ese dispositivo, en la universidad de no sé dónde, en tal dirección, papá. Esta es la dirección IP que le asigne. Y él llevaba ese directorio, ¿ok? Las direcciones IP, John Postel era el coordinador de todas las direcciones IP. Otra tarea que le asignaron a John Postel cuando se diseña el sistema de nombre de dominio, adivinen cuál era. Mantener el directorio de los nombres de dominio. Entonces, además de pedirle a John Postel una dirección IP, yo agarraba y le decía, bueno, John, mirá, yo quiero que mi máquina se llame no sé, a mí me gusta la guerra de la galaxia. Vieron que los técnicos siempre o le asignamos nombre a las computadoras, a los servidores de películas de ciencia ficción, y son 3 o 4 películas, no se crean que son muchas. O sea, La Guerra de la Galaxia, Viaje a las Estrellas, 2001, esas cosas que solo nos gustan a los técnicos. O si no le asignamos nombre de dioses griegos, no sé por qué, Alfa, o de letras griegas, o Alfa, Beta, o Zeus, no sé, Andrómeda, cosas así. ¿Está? No somos muy originales los técnicos para asignar el nombre a los dispositivos. Bueno, yo quiero que mi dispositivo se llame Zeus. Está. Listo. Zeus era el dios griego. Está. Zeus. Y como mi dispositivo está en la red de la Universidad o sea, la Universidad de California, mi dispositivo se va a llamar, por cómo se arma el nombre de dominio, ahora vamos a entrar en detalle de eso, Zeus.Universidad de California. Ya. John Postel, quiero que mi dispositivo se llame Zeus y yo estoy en la Universidad de California. Ok, me dice John Postel. El nombre de tu dispositivo lo voy a anotar acá. Va a ser Zeus.Universidad de California y tiene tal dirección IP tu dispositivo. Listo. John agarraba y anotaba en la libretita el nombre de dominio y la dirección IP. Con todos los nombres de dominio, cada vez que cambiaba un nombre de dominio, se agregaba, se quitaba, lo que hacía John Postel era generaba un archivo de texto digital en su computadora que se llama hosts.txt y se lo enviaba a todos los que están conectados a Internet. Todo lo que se lo enviaba por mail. Ya existía el protocolo. El protocolo de correo electrónico fue uno de los primeros protocolos que se creó. Se lo enviaba por correo electrónico a todos, descargaban ese archivo, lo instalaban en su máquina, sustituían el hosts.txt que tenían en su máquina por este archivito que John Poster les mandaba. Listo. Cuando yo me quería conectar con alguien ahora, no tengo que acordarme la dirección IP. Solo tengo que saber el nombre del dispositivo. Y yo digito el nombre del dispositivo, por ejemplo, en un navegador, para acceder al sitio web de la universidad, que está alojado en esa máquina que se llama Zeus. Pongo Zeus.Universidad de California y el sistema operativo va a ir, se va a fijar en el archivo host.txt, va a decir Zeus.Universidad de California tiene esta dirección IP, le va a pasar la dirección IP al navegador, el navegador con la dirección IP establece la conexión, se carga la página web, listo. Tarea terminada del sistema de nombres de dominio. ¿Sí? Y eso funciona así durante unos cuantos años. ¿Está? La tercera tarea, que voy a mencionarla muy rápidamente para los más técnicos en redes, que tenía asignada John Postel era la coordinación de todos lo que se llaman números de sistema autónomo. Resulta que Internet, que siempre decimos que es una red de redes, no es exactamente una red de redes. Internet es más precisamente un conjunto de lo que llamamos sistemas autónomos, todos conectados entre sí. Un sistema autónomo es un grupo de redes administradas por una misma organización o una misma entidad. Todas las redes que administra una determinada organización que forma parte de lo que llamamos Internet, todas esas redes están dentro de lo que llamamos sistema autónomo. Y cada sistema autónomo tiene un identificador único, un numerito. Ese numerito, John Postel también lo mantenía
en otra parte de su libretita. Direcciones IP, nombres de dominio, número de sistema autónomo. Todo eso lo hacía John Postel. Lo hizo durante unos años hasta que Internet se volvió tan grande que no había forma de que una persona mantuviera eso, crear un archivo host.txt, mandárselo a todos cada vez que cambia algo. Eso es súper impráctico, no escala. 10, 15, 20, 50, 100 dispositivos, mucho más que eso. Se empezó a complicar, entonces se decidió crear un protocolo para sustituir la libretita de John Postel en lo que respecta a los nombres de dominio. ¿Sí? Y ahí surge el protocolo DNS. DNS, por su sigla en inglés, Sistema de Nombres de Dominio, ¿sí? Es la implementación en software, si es una aplicación. El DNS es básicamente una aplicación, un conjunto de aplicaciones que funcionan, interoperan entre sí para hacer exactamente lo que hacía John Postel en su libretita, en forma automatizada, mucho más tolerante a fallas, mucho más resiliente y muchísimo más escalable. ¿Sí? ¿Quién crea este protocolo? Este protocolo lo crea una organización internacional de estandarización que ya estaba establecida para esa época, que se conoce como IETF, Internet Engineering Task Force. La Internet Engineering Task Force la IETF es la organización de estandarización internacional que estandariza todo lo que son protocolos software para Internet, todas las aplicaciones, DNS, correo electrónico, el protocolo TCP, el protocolo IP, el protocolo UDP, todos los protocolos protocolos de básicamente de capa 3 en el modelo de descriptivo de redes, en el modelo OSI, de capa 3 hacia arriba, capa 3 4 5 6 y 7 en el modelo OSI. La capa 7 no porque es aplicación, eso ya no lo hace la IETF, pero básicamente de capa 3 y capa 4. Todos los protocolos de capa 3 y capa 4 del funcionamiento de Internet, o el 99% de los protocolos, son todos estándares de la IETF. ¿Sí? El DNS es un protocolo que estrictamente, de acá se la deja complicar, es de capa 7, es una aplicación el DNS, pero también es un protocolo, como es un protocolo indispensable para, hoy en día para el funcionamiento de Internet, es un protocolo que también lo estandarizó la IETF y que lo creó la IETF. Entonces se estandariza este protocolo y lo que John Postel hacía en la libretita, ahora lo hace este protocolo. Pero también había la necesidad de establecer porque John Postel tampoco podía coordinar a nivel mundial. O sea, por más que existiera este sistema, ¿sí? Alguien tenía que agregar las cosas, alguien tenía que mantenerlo. Entonces, estaba el tema de la asignación de direcciones IP y la asignación de número de sistema autónomo. Imagínense que cada vez que alguien en el mundo se conecte a Internet, tuviera que llamar a esta persona, John Postel, a una universidad de Estados Unidos para pedirle una dirección IP nueva. Eso no tiene sentido. Entonces, esas tres tareas que realizaba John Postel, junto con algunas otras, ¿sí? En esa oficina dentro de la Universidad de Estados Unidos, ¿sí? Recibieron un nombre. A la oficina donde trabajaba John Postel se le llamaba Internet Assigned Names Authority, autoridad para la asignación de nombres de Internet. En realidad era para la asignación de nombres y números de Internet. ¿Sí? Autoridad para la asignación de nombres de Internet. Ese era el nombre de la oficina donde trabajaba John Postel y eran las funciones que realizaba John Postel. ¿Sí? Eso en inglés recibe para no tener que decir todo el nombre, se le asignó una sigla que es I latina ANA, IANA, o IANA si uno lo quiere pronunciar en inglés, en español nosotros decimos IANA, digamos, y latina ANA. Ese era el nombre de las funciones de la oficina donde trabajaba John Postel. Entonces, como eso no escalaba, como una persona no puede hacer esa tarea, se crea una organización internacional sin fines de lucro, ¿sí? Con la autorización del Departamento de Comercio de Estados Unidos, porque el tema de la supervisión del correcto funcionamiento de todas las funciones que realizaba John Postel, que empezaron como parte de un proyecto de defensa en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en esta red que no tiene fines eh, militares, se transfiere al Departamento de Comercio de Estados Unidos. Entonces, el Departamento de Comercio de Estados Unidos es el encargado de supervisar que John Postel haga correctamente su tarea de asignación de nombres, números y números IP y números de sistema autónomo. O sea, que la IANA, que era donde trabajaba John Postel, cumpla correctamente con sus funciones.
De esa auditoría se encargaba el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Y se siguió encargando por muchísimos años durante la existencia de Internet. Entonces el Departamento de Comercio eh, firma una especie de autorización para crear esta organización internacional sin fines de lucro, basada en Estados Unidos, que va a tomar las tareas que tenía John Postel. O sea, la IANA, las funciones estas de la IANA que hacía John Postel en una universidad, ahora se van a transferir a esta organización internacional sin fines de lucro. Esa organización internacional sin fines de lucro se le asigna un nombre que es ICANN, la organización en la que yo trabajo, la organización en la que trabaja Rodrigo, etcétera. ICANN es la organización internacional sin fines de lucro, entonces, que se crea con la principal función de realizar las funciones de la IANA, realizar las funciones que John Postel realizaba en esa oficinita, en ese departamento, en esa universidad de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ICANN es actualmente, y desde que se creó en 1998, hasta la fecha, es la organización internacional que, entre otras cosas, coordina a nivel global esos tres identificadores de Internet. Coordina la distribución global de direcciones IP, versión 4 y versión 6. Coordina a nivel global el sistema de nombres de dominio, el DNS, y coordina a nivel global la asignación de números de sistema autónomo. En lo que tiene que ver con número de sistema autónomo y direcciones IP, tanto IP versión 4 como IP versión 6, quien, eh, quien realiza la asignación a las organizaciones que requieren espacio de direcciones IP o número de sistema autónomo, por ejemplo, los ISP, los proveedores de acceso a Internet, etcétera, etcétera, no es directamente ICANN. Lo que se hace es, para direcciones IP y número de sistema autónomo, a nivel global, se divide el mundo en 5 regiones: Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica, Asia y las islas del Pacífico, Europa y África. 5 regiones, y se crea una nueva organización internacional, regional en este caso, organización regional sin fines de lucro, una en cada una de esas 5 regiones. Entonces, se crea una organización regional para la región de Norteamérica, que se llama ARIN, ¿sí? ARIN es la organización regional para Norteamérica, que se encarga de distribuir en su región direcciones IP y número de sistema autónomo. Se crea una en Europa, que se conoce con el nombre de RIPE NCC, RIPE NSC, que es la que asigna direcciones IP y número de sistema autónomo en la región de Europa. Se crea una en Asia, que se llama APNIC o APNIC en inglés. Esta asigna direcciones IP y número de sistema autónomo en toda la región de Asia y las islas del Pacífico. Se crea una en Latinoamérica y el Caribe, que se llama LACNIC. LACNIC es la que asigna direcciones IP y número de sistema autónomo en Latinoamérica y el Caribe. Y se crea finalmente una en África, que se llama AFRINIC, que es la que realiza esa tarea de asignación en la región de África. Entonces, ICANN, que es global, le asigna bloques, espacios de direcciones IP, pedacitos de direcciones IP versión 4 y versión 6 y bloques de número de sistema autónomo a cada una de estas 5 organizaciones regionales, y cada una de estas 5 organizaciones regionales a su vez los subasigna a los usuarios finales. ¿Sí? Entonces ICANN no asigna directamente a usuarios finales. Se hace a través de estas organizaciones regionales. La relación entre las organizaciones regionales y ICANN es un acuerdo, solamente un acuerdo. No hay ninguna dependencia ni ninguna jerarquía a nivel funcional de ICANN sobre las otras organizaciones. Son 5 más ICANN, 6 organizaciones totalmente independientes. ¿Sí? Hay una dependencia jerárquica en cuanto a la asignación de identificadores, pero no en cuanto a la operación. Las 5 organizaciones funcionan independientemente y ninguna tiene poder sobre ninguna otra. ¿Está? Todas esas organizaciones y ese ecosistema gestionan lo que es direcciones IP y número de sistema autónomo. ¿Qué pasa con los nombres de dominio y con el DNS? Entonces ahora sí, finalmente voy a abrir la presentación y vamos a ver eh, la parte, vamos a ver un poquito más en profundidad la parte de DNS, ¿sí? Hay una pregunta en el chat que dice: ¿cómo controla o monitorea ICANN las IP observadas o reportadas
Con reputación maliciosa. Bien. Bueno, te voy a pedir, Claudio, que guardes la pregunta y la contestamos al final porque es un poquito compleja la respuesta, pero te adelanto la respuesta súper hiper resumida. La respuesta es no, ICANN no controla ni monitorea abuso de direcciones IP. Ni siquiera controla abuso de nada, digamos. De hecho, ni siquiera los registros regionales que distribuyen los usuarios finales direcciones IP controlan las listas de bloqueo que se puedan generar a través de, o listas de reputación de direcciones IP que son utilizadas con fines maliciosos. ¿Sí? Sí hay muchísimos mecanismos de monitoreo de estas cosas, pero básicamente esa función como de policía, digamos, lo realizan otras organizaciones que se dedican a eso exclusivamente. Pero ni ICANN ni los registros regionales monitorean o controlan específicamente ni dirección IP, ni número de sistema autónomo, ni nombres de dominio. ¿Tá? No hay un control, ¿sí? No pueden ejercer una acción sobre direcciones IP o número de sistema autónomo cuando se están utilizando con fines maliciosos. Con el tema de los nombres de dominio ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Si bien no es ICANN la que ejerce ese control, hay cada uno de los que administra un pedacito de eso que llamamos DNS, son los que realizan el control. Entonces vamos a ver cómo funciona el DNS, ¿sí? En lo que nos queda de presentación. ¿Sí? Esta sesión está pensada para ir hasta las 12:30, entonces nos quedan aproximadamente unos 40 minutos más o menos de presentación. ¿Sí? Y ahí lo vamos a dedicar a hablar del DNS. Les consulto si se está visualizando correctamente la presentación. Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos con la presentación. Eh, Eh, Yo ahora, mientras tengo la presentación, se me va a dificultar un poco ver el chat, así que si hay alguna pregunta o algo y alguien me puede avisar, yo la puedo ir contestando, ¿sí? Aquí te, Porque te- tengo, te ayudamos, Nico, no te preocupes. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces empecemos con el tema del DNS. Eh, Tenemos esta organización internacional, entonces que es ICANN, sin fines de lucro, que dijimos que coordina a nivel global y asigna bloques de direcciones IP y número de sistema autónomo a los registros regionales. Y en materia del sistema de nombre de dominio, ahora vamos a ver cómo funciona. En materia del sistema de nombre de dominio, no participan principalmente los registros regionales, sino que como que la jerarquía más alta en el sistema de nombre de dominio, que vamos a ver que es un sistema jerárquico a diferencia de otros, sí, la jerarquía más alta sí la coordina y la controla ICANN, porque es la organización a la que se le asigna esta tarea, y después, ahora veremos enseguida cómo se distribuye el resto de la jerarquía, el resto de eso que llamamos DNS. Entonces, esto un poquito ya hablamos, estos primeros slides son para explicar por qué surge el DNS o qué es el DNS. Entonces, eh, ¿qué es el DNS? Es ese mecanismo que permite asignar nombres para que no sea tan complicado y tan necesario recordar el número de dirección IP. Entonces, recuerdo el nombre y tengo este mecanismo DNS que yo le doy el nombre y me devuelve la dirección IP. Eso es el DNS. ¿Por qué? Porque las personas memorizamos más fácilmente nombres que secuencias numéricas. Ese es el porqué del DNS. ¿Sí? Similar al directorio telefónico para otra red que es la red de telefonía, ¿no? Bien, surge el DNS entonces. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle un poquito más técnico, pero esto está pensado tanto para técnicos como para no técnicos, así que no se preocupen, la idea es que todos lo entiendan. Eh, Vamos a ver primero los que diseñaron el DNS conceptualmente cómo lo pensaron. Dijimos que el DNS es un sistema jerárquico, ¿sí? Además de ser un sistema, imaginen, pensemos en el DNS como una gran base de datos, un gran repositorio de información. ¿Qué información? Principalmente, pero no solamente, principalmente traducir nombres de dominio a direcciones IP. No es la única funcionalidad, pero es la principal y es para la cual se creó. ¿Sí? Bien, como todo, a medida que pasa el tiempo, se le van agregando funcionalidades, pero esa es la función principal para la que se creó. Entonces,
La, la estructura de ese gran repositorio de información, cuando la crearon, cuando lo estandarizaron las personas de la IETF que participaron de ese proceso, que por cierto es un proceso abierto en el cual puede participar cualquiera, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, sin importar la formación que tenga, puede participar de todos estos procesos de estandarización y ser parte de la comunidad que crea, que discute y que establece los estándares de Internet, de los protocolos, de cómo funcionan las redes a nivel, de cómo funciona Internet, en particular a nivel técnico. Eh, entonces, esto es el aspecto que tiene ese gran repositorio de información, esa gran base de datos, por decirlo de alguna manera. Es lo que se llama un árbol invertido. Árbol invertido porque este árbol está dado vuelta, tiene la raíz arriba y va creciendo hacia abajo. Por eso se llama árbol invertido. Imagínense un árbol colgado, digamos, ¿no? Entonces, la parte más alta de la jerarquía, el nivel más alto de la jerarquía, es la raíz del árbol, lo que llamamos raíz del DNS. Como es un árbol invertido, alguien no tuvo mejor idea que llamarle raíz de DNS a la parte más alta de la jerarquía del DNS. ¿Sí? ¿Qué es esto que acá se ve en la pantalla, que está arriba del todo de ese árbol, que está representado con un punto? La raíz del DNS es el único nodo, la única sección del DNS que no tiene nombre. Se representa con un punto, solo con un punto. ¿Sí? Y es el nivel cero del DNS. Por abajo de la raíz, ¿sí? Aparecen, de la raíz salen ramas, ¿sí? Y aparecen muchos más nodos, muchas más secciones, ¿sí? Cada uno de esos nodos que está por abajo de la raíz, normalmente decimos que es hijo o hija de la raíz, ¿sí? Esos hijos de la raíz son los nodos que están directamente por abajo de la raíz. Si la raíz es el nivel cero, adivinen cómo se le puso al nivel inmediatamente por abajo del nivel cero, nivel uno. Súper original los técnicos, ¿no? Como siempre. Nivel uno, todos los hijos de la raíz. Cada uno de esos nodos, a su vez, cada uno de los hijos de la raíz, cada nodo de nivel uno puede tener hijos. ¿Cuántos? Tantos como quiera. No hay un límite. Entonces, todos los hijos de algún nodo de nivel uno, ¿sí? Que son estos que están acá, en este nivel, ¿sí? Si son hijos de un nodo de primer nivel, ¿cómo se pueden llamar? Nodos de segundo nivel. Cada nodo de segundo nivel puede tener tantos hijos como quiera. Todos los nodos que están en ese nivel van a ser nodos de tercer nivel y así cada nodo puede ir teniendo hijos y generando niveles. Pam, 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 pam. ¿Hasta cuántos niveles puede tener el DNS? Creo que son 128. Igual vamos a ver que es inútil porque enseguida vamos a ver cómo se lee todo esto y cómo se utiliza. Entonces, hay 128, tiene que haber un límite porque técnicamente las cosas no pueden ser infinitas, digamos, pero no tiene mucha utilidad el tener tantos niveles. En la práctica no se llega mucho más, en la mayoría, en el gran 99,99 y muchos 9 después de la coma, por ciento del sistema nombre de dominio son 3, 4, 5 niveles como mucho, o incluso mucho menos. Lo ideal es 2, 3 niveles y chao, para que sea más fácil de recordar el nombre, ¿sí? Porque ahora vamos a ver cómo se lee todo esto, digamos. Entonces, si yo creo un nombre que es muchísimo más difícil que recordar que la dirección IP, bueno, ¿para qué quiero el DNS, no? Porque si el DNS era para recordar fácilmente un nombre porque no me acuerdo de la dirección IP, si el nombre es súper largo, va a ser más fácil acordarse de la dirección IP. Por eso es que no tiene mucho sentido utilizar todos los niveles. Pero hay un límite, ¿está? Cada nodo, dijimos que el único que no tiene nombre es la raíz. Cada nodo de todo el resto de los nodos, de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, de cualquier nivel, tiene un nombre. Ese nombre que se le asigna a cada uno de los nodos de todos los niveles, excepto la raíz que no tiene nombre y se representa con un punto, esos nombres son lo que llamamos nombre de dominio. Entonces, ¿qué es un nombre de dominio? Bueno, los que no lo sabían ahora saben. Un nombre de dominio es el nombre que recibe un nodo, una sección del DNS. ¿Sí? Entonces el DNS es un árbol lleno de nombres de dominio. Unos son hijos de otros. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se relacionan, cómo se interpreta todo eso y qué informa, y cómo se pone la información asociada a todo eso. ¿Está? Entonces, raíz, nivel cero, nodos de primer nivel, estos que están representados acá como el COFI, COM, UK, este que dice XN-J6W193G. ¿Qué es ese nombre? Nadie se va a acordar de eso. ¿Para qué crear un nombre que nadie se puede acordar? Bueno,
Resulta, voy a hacer un paréntesis acá rápido, resulta que la versión original del DNS solo permite que los nombres, como el COM, el COFI, el UK, etcétera, etcétera, que los nombres estén escritos en código ASCII. El código ASCII es un subgrupo de todos los caracteres de la escritura en inglés. ¿Sí? Ni siquiera son todos los caracteres de la escritura en inglés. Es un subgrupo. Son todas las letras, todos los números, el guión y ta. Se acabó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, mi nombre es Nicolás? Nicolás tiene un tilde en la A. Si yo quiero tener un nombre de dominio Nicolás, ¿puedo? ¿Con la versión original de DNS? No, no se podía. Con la versión original de DNS, un nombre que no fuera ASCII, no se podía. O sea que yo no podía tener un nombre de dominio Nicolás con tilde. Lo cual representa un problema enorme para todos los que no son de habla inglesa. O sea, la mayoría del mundo. Tiene un problema ahí porque no tengo forma de representar, no tengo forma de mantener mi identidad lingüística en el sistema de nombre dominio, etcétera, etcétera. Imagínense algo más complicado que Nicolás, porque todavía comparte mucho el idioma inglés con el idioma español. Pero imagínense que yo vivo en Japón y que utilizo símbolos para escribir, no letras. Y que un símbolo representa un concepto, que ya no es solo un carácter. Y yo solo sé hablar chino, por ejemplo, o japonés, o coreano. Y si solo sé hablar chino, que no puedo usar internet, porque solo la pueden usar los que hablan inglés. Porque solo puedo haber nombre de dominio en inglés, entonces no puedo tener un nombre de dominio en chino, digamos. Entonces, lo que se hizo fue, unos años después, ya hace bastante tiempo, se creó una especie de programa que se llama aceptación universal, digamos, y que lo que hace es, hace que el DNS soporte virtualmente cualquier escritura. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Se representa en el DNS que ya estaba inventado y funcionando, se representa en código ASCII cualquier carácter de cualquier otra escritura. Y para eso hay un procedimiento, hay que crear una suerte como de diccionario, digamos, ¿sí? Que por ejemplo para el mandarín ya está creado. Entonces, todos los símbolos, o la gran mayoría de los símbolos que se utilizan más habitualmente en mandarín, ya están mapeados en el DNS. Entonces yo puedo escribir básicamente en chino, mandarín, en el DNS, o en japonés, o en coreano, o en guaraní, o en cualquier idioma nativo que no sea inglés, digamos, ¿sí? Entonces, estos caracteres raros que se ven acá, XN-J6W193G, es la representación en ASCII de un carácter no ASCII. Que esto no sé cuál es, porque no soy Neo, el de Matrix, no me acuerdo de estos, hay cientos o miles, pero esto perfectamente puede ser, por ejemplo, un símbolo en mandarín. ¿Sí? Entonces el DNS ahora, a través de este mecanismo que se llama universalización de los nombres de dominio, acepta escritura en cualquier idioma y no solo en inglés. ¿Sí? Todos empiezan con XN-. O sea, cuando ustedes vean en el DNS un nombre de dominio que por alguna parte tiene XN-, eso es un nombre de dominio universalizado que representa un carácter en una escritura que no es ASCII. ¿Ah? Perfecto. Entonces ahora sí puedo ser Nicolás con tilde en la A, lo cual es fantástico. Yo creo que ya llegué tarde porque alguien ya seguramente tiene el dominio ese, pero bueno, está. Por lo menos alguien puede tener el Nicolás con tilde, digamos, ¿no? Todo el resto de los Nicoláses ya marchamos. Vamos a tener que buscar otro. Bien. eh, dominios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Vamos a hacer un rápido repaso de dominios de primer nivel. Dominios de primer nivel, hay varios tipos. Lo más importante son dos. Lo que llamamos dominios genéricos de primer nivel, lo que llamamos dominios de primer nivel asociados a códigos de país. Los dominios genéricos de primer nivel son estos, por ejemplo, el COFI, el COM, el UK, el ORG, el EDU, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos que conocemos, que Rodrigo de la Parra está por ahí, él es el que se acuerda de todos estos números, tiene mucho más experiencia que yo con toda esta evolución de cómo ha crecido Internet y él siempre lo uso de consultor ahí. Yo no me acuerdo exactamente los números, pero algo así como hoy en día existen, después de sucesivas instancias en las que se fueron agregados. Ahí está, gracias Rodrigo. Más de 1200
nombres de dominios genéricos de primer nivel. A nosotros en ICANN nos encanta ponerle siglas a todo, ¿sí? Bueno, no, porque a mí no me encantan las siglas, pero está, ya estoy en ICANN, entonces me toca hacer cargo. Nos encanta ponerle siglas a todo. Entonces, en vez de llamarlo nombre de dominio genérico de primer nivel, que es muy largo y aburrido, le pusimos G minúscula, TLDs en mayúscula. Quiere decir generic, la G es de genérico en inglés, y la TLD es top level domain. Nombre de dominio genérico de primer nivel o de nivel superior o de top level. Top level, primer nivel superior, todo lo mismo. Es un hijo de la raíz. Todos estos que están acá en el primer nivel. Entonces, los genéricos son esos que acabamos de mencionar y son unos 1200. ¿Sí? Ahí Rodrigo les dejó el link. Si ustedes pinchan en ese link, les va a aparecer la lista de todos los dominios genéricos de primer nivel que existen. Y luego están, como dijimos, los dominios de primer nivel que se asocian a códigos de país. Entonces, eh, esta misma organización internacional que creó el modelo OSI de redes que hablamos, la ISO, ¿sí? Tiene otro estándar que es muy utilizado por varias otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Tiene otro estándar a través del cual a cada país o territorio reconocido en el mundo le asigna un identificador único de lo que se llama código de país. Eso es un estándar de la ISO. Entonces, por ejemplo, Chile tiene asignado el identificador CL, Uruguay tiene asignado el identificador UI, México tiene asignado el identificador MX, Brasil BR, este UK que aparece acá, United Kingdom, es el de Reino Unido, digamos, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Estados Unidos no lo usan mucho, pero tiene asignado el identificador US, ¿sí? Y así. Entonces, ¿qué hace ICANN para el tema del DNS? Bueno, si existe un identificador de país asignado por el estándar de la ISO, ¿sí? Lo que puede hacer ese país es solicitar que se le cree un nombre de dominio de primer nivel y se asocie a ese código de país. Es así que se fueron creando nombres de dominio de primer nivel asociados a cada uno de los países o territorios que están en ese estándar de la norma ISO, y es así que se crea un nombre de dominio de nivel superior para Chile como CL, para Uruguay como UI, para Brasil como BR, para México como MX, para el Reino Unido como UK, y así. Y de esos hay más o menos, corregime Rodrigo, pero unos 200. ¿Tá? Que no son todos países, hay algunos que son territorios reconocidos, pero bueno, en su gran mayoría sí son, no sé, 190 y tantos países más unos cuantos territorios, hay alrededor de 200. Entonces, tenemos alrededor de 1.200 dominios genéricos, más unos 200 o más dominios de primer nivel asociados a código de país. Entonces, tenemos más o menos unos 1.400, un poco más, de nombres de dominio de primer nivel entre los genéricos y los de código de país. Los de código de país, por cierto, también tienen una sigla. En vez de llamarlo nombre de dominio genérico asociado a código de país, se le llama CC en minúscula, TLD en mayúscula. ¿Sí? Eso se llaman CC-TLD. Y ahí está. No sé por qué. Bien. CC-TLD, ahí lo puse en el chat. El gov no corresponde a ningún país. El gov es un dominio genérico, es un GTLD, es un dominio genérico de primer nivel. Los códigos de país son todos de 2 caracteres, creo, ¿no? Sí, los códigos de país son todos de 2 caracteres. Los dominios genéricos inicialmente eran de 3 caracteres, el com, el gov, el edu, etcétera, etcétera. Pero luego de los sucesivos agregados, estos 1.200 que comentaba Rodrigo, y que si ustedes pueden ver en esa lista, en el link que Rodrigo puso, ya pueden ser de bastante más que 3 caracteres, ¿sí? Ya esa limitación de 3 caracteres no existe más. Pero tanto el gov, el org, el com, etcétera, todos esos son genéricos. Los códigos de país, de nuevo, son los que se asignan a los países según la norma ISO de identificador de país, y son códigos de dos caracteres. ¿Tá? Tenemos los genéricos y los de código de país. Cada uno de esos, sea genérico o sea de código de país, dijimos que puede tener hijos, en lo que serían dominios de segundo nivel. Y a su vez,
Los dominios de segundo nivel pueden tener hijos en dominio de tercer nivel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Avancemos un poco con la presentación. Entonces, eh, ¿qué es un nombre de dominio? Repasando, un nombre de dominio es la etiqueta, el nombre que tiene una sección del DNS, un nodo que se llama en ese DNS. El único que no tiene nombre es el punto, que es la raíz, que está ahí arriba, es el nivel 0 y es la jerarquía superior, la jerarquía más alta en el DNS, y ese es uno solo. A partir de ese que es la raíz, se empieza a crear todo el árbol, ¿sí? Mediante hijos que va teniendo, que puede tener cada nodo. Y cada nodo puede tener un número arbitrario de hijos. ¿Está? Puede no tener ninguno, puede tener todos los que quiere, como quiere. ¿Sí? Y hay algunas condiciones ahí. Yo a mí me gusta siempre hacer el paralelismo con cómo asignamos a las personas los nombres a nuestros hijos, ¿no? Ahí la regla es, una de las reglas más importantes es, también puedo preguntar, bueno, ¿pueden haber dos nodos del mismo nivel o de nivel diferente con el mismo nombre? Sí, pueden haber dos nodos que se llamen igual. La única condición es que no pueden ser hijos del mismo padre o madre. O sea, dos hijos de un mismo padre no pueden tener el mismo nombre. Yo a mis hijos no le pongo, no le repito el nombre. De hecho, en Uruguay, creo que en casi ninguna parte del mundo, cuando yo voy a registrar un hijo nuevo, digamos, al registro civil, no puedo asignarle el nombre, el mismo nombre que a un hijo que ya registré. ¿Sí? Porque sería muy confuso y muy psicológicamente problemático para el hijo, además, pero eso es otro tema. En el DNS es igual. ¿Pueden repetirse los nombres? Sí, mientras no sean hijos del mismo padre. Si son hijos del mismo padre, tienen que tener todos nombres diferentes. Si son hijos de padres diferentes, se pueden llamar igual. Nicoláses hay un montón. Pero en mi familia directa, o sea, ninguno de mis hermanos se llama Nicolás igual que yo. Yo soy el único Nicolás entre los hermanos, digamos. ¿Está? Bien. Y en el DNS es igual. Lo menciono así para que sea fácil de recordar. ¿Está? Entonces, eh, vamos a ver ahora rápidamente cómo se lee un nombre de dominio. Entonces, cuando yo me quiero referir a un nodo de primer nivel, por ejemplo, a este com, que está acá en azul marcado, ¿cómo me refiero a él? ¿Como com? Cuando me quiero referir al www, este que está enmarcado en azul, ¿cómo le llamo? ¿www? No puedo llamarlo solo por el nombre que tiene el nodo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, se pueden repetir los nombres. Si son hijos de padres diferentes, se pueden repetir. De hecho, en este ejemplo hay tres nodos con el mismo nombre. Hay tres nodos que se llaman www. Entonces, ¿cómo leo un nodo para no confundir uno con otro? Porque al final, si el nombre no se puede identificar de forma única, la dirección IP no va a ser identificable de forma única y esto no sirve para nada. Entonces, la forma correcta de leer un nombre de dominio es a través de lo que se llama nombre de dominio completamente cualificado. ¿Qué es un nombre de dominio completamente cualificado? Un nombre de dominio completamente cualificado es leer no solo la etiqueta, no solo el nombre del nodo, sino ir recorriendo como todo el árbol genealógico hasta la raíz, mencionando cada uno de los nombres de los padres hasta llegar a la raíz y separando cada nombre con un punto. Ese es el estándar. Entonces, este www que está en azul acá abajo, en realidad es www.example.com. Ese punto que está al final siempre está y siempre tiene que estar porque representa la raíz, que es la parte más alta de la jerarquía del DNS. Como siempre está, y las personas somos bastante, tratamos de ahorrar esfuerzo, digamos, en general no lo mencionamos y decimos solamente www.ejemplo.com y nos olvidamos de mencionar el último punto. Pero recuerden que estrictamente, técnicamente hablando, ese último punto siempre está y siempre tiene que estar, porque si no, no hay raíz del DNS. ¿Sí? Siempre está ese punto. Todos los nombres de dominio terminan en un punto, todos, porque todos terminan en la raíz, porque la raíz es única. Es una de las características que tiene un árbol. Solo tiene una raíz. Entonces, como yo recorro todo el árbol hasta la raíz para todos los nombres sí o sí terminan con un punto. ¿Está? Entonces, este W es www.example.com. Este otro www va a ser www.var.com. Este otro W va a ser www.fu.com. Y fíjense que ahí sí, los tres www tienen nombres distintos. Los tres nombres de dominio son diferentes. Entonces son identificables en forma única.
Este mail es mail.example.com. Este coffee es coffee. El UK es UK. El CL de Chile es CL. ¿Sí? ¿Ok? Y así es como uno se debe referir correctamente a cualquier nombre de dominio. No solo con la etiqueta del dominio al que me quiero referir, sino empezando con esa etiqueta, mencionando todo hasta la raíz, separando cada nombre de cada padre con un punto. ¿Está? Recuerden eso. Bien, eso es un nombre de dominio. El otro concepto que vamos a mencionar rápidamente es qué es una zona en el DNS. Una zona en el DNS es una sección del DNS que está administrada por una misma entidad o por una misma organización. O sea, el DNS dijimos que es una gran base de datos, ¿sí? Y está como distribuida, no como, está distribuida principalmente de dos formas diferentes. Está distribuida geográficamente, quiere decir que toda la información, ahora vamos a ver cómo se almacena la información en el DNS, toda la información está concentrada en un único servidor. No hay una única máquina que implementa todo este árbol y que tiene toda la información, sino que la información de todo este gran repositorio, de toda esta gran base de datos, está dividida y separada en cientos, no, en miles o en cientos de miles de dispositivos, de servidores DNS que están distribuidos en todo el mundo. Entonces hay una distribución geográfica de la información y no está toda la información en el mismo lugar. Distribución geográfica. Y después la otra distribución que hay es administrativa. Quiere decir que todo el DNS no es administrado por una misma organización. No es ICANN que administra la raíz del DNS y administra todo el DNS. No. La administración del DNS también está dividida y distribuida en cientos de miles de organizaciones. ¿Sí? Cada una potencialmente administrando su partecita del DNS, la parte que tiene delegada del DNS. Entonces está distribuido geográficamente, desde el punto de vista técnico, y está distribuido también administrativamente. ¿Sí? Uno de los grandes objetivos cuando se diseñó este mecanismo y este sistema de distribución es justamente el de que hacer que el sistema de nombre de dominio sea lo más tolerante a fallas, lo más resiliente posible. Si la, la administración estuviera a cargo de una sola organización y esa organización, por algún motivo, no puede cumplir con su función, chau DNS, porque está todo administrado por una misma organización. La organización ya no cumple, no puede cumplir con su tarea, se acabó el DNS. Acá toda la administración está distribuida, entonces si hay un problema con una organización, bueno, habrá una partecita del DNS que tiene problema, pero el resto sigue funcionando sin ningún problema. ¿Está? Por eso la división administrativa es una de las grandes ventajas de dividir la administración en más de una entidad, en más de una organización. Y la distribución geográfica lo mismo, o sea, si hay un problema en una región, en una parte donde está alojado uno de los servidores, habrá un problema en una parte del DNS, pero no todo el DNS. Ahí ahora vamos a ver que hay otras técnicas después, más adelante en otras presentaciones, vamos a ver que hay otras técnicas que permiten incluso aumentar muchísimo, muchísimo más la tolerancia a fallas y la resiliencia de todo y la seguridad de todo este sistema. ¿Sí? Eh, bien, entonces esa división administrativa, esa división de quién gestiona cada partecita del DNS, es lo que llamamos zonas del DNS. Entonces, una zona del DNS es una parte del DNS administrada por una determinada organización. ¿Está? Y básicamente, ¿cómo se delimita una zona? Bueno, una zona va a ser un nodo y todo el árbol que se crea a partir de ese nodo. O sea, los hijos de ese nodo, los hijos de los hijos de ese nodo, los hijos, y así sucesivamente. Con la particularidad de que si yo soy el administrador de este nodo, el nodo com, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo administrar, si yo quiero, todo el árbol por abajo del com. Como está marcado acá, todo lo que está en azul lo administro yo, porque yo soy el administrador del com, administro todo para abajo. Pero lo que también puedo hacer, y en general se hace, es que el administrador, en este caso, en este ejemplo del com, puede delegarle la administración a otra organización. Entonces, se crea el dominio example.com, por ejemplo, ejemplo.com, y com le delega la administración de ejemplo.com a otra organización. Entonces, quien administra el com no administra ejemplo.com. Ejemplo.com lo administra otra organización. Cuando un padre delega la administración de uno de sus hijos, eso en la jerga técnica del DNS es lo que se llama crear una nueva zona. Porque estoy creando una división administrativa nueva. Le estoy delegando la administración de una parte del DNS, en este caso de un hijo, a una nueva organización. Entonces,
creo una zona nueva. Y el DNS no es otra cosa administrativamente que todo el grupo de todas las organizaciones, cada una administrando una parte de ese árbol, ¿sí? Cada una comprendida en lo que se llama zona. ¿Está? Bien. Ya hablamos de lo que es un nombre de dominio, hablamos de lo que es una zona. ¿Ok? Perfecto. Vimos la estructura, vimos lo que es el nombre de dominio, vimos lo que es una zona, perdón. Ahora vamos a ver cómo se pone la información ahí adentro, digamos. Ya tenemos toda la estructura armada, ahora vamos a ver qué tipo de información y cómo se pone ahí adentro. Entonces, esto es cuáles son los datos que se almacenan en el DNS. ¿Qué puedo almacenar en el DNS? Entonces, los datos que se pueden almacenar en el DNS se dividen en tipos de datos. Cada tipo de dato diferente que yo puedo almacenar en el DNS se llama registro. Entonces, el DNS va a tener muchos registros. ¿Qué es un registro? Un tipo de dato que yo puedo almacenar en el DNS. Entonces, ejemplo. Esto se ve bien fácil con ejemplos prácticos. Acá están listados en este slide, están listados. Yo no sé por qué lo seguimos llamando slide, pero está. Yo estoy como que estoy en el pasado todavía, en esta pantalla, ¿está? En esta parte de la presentación. Lo que está representado ahí son algunos de todos los tipos de registros distintos. O sea, algunos de todos los tipos diferentes de información que puedo almacenar en esta gran base de datos que llamamos DNS. El DNS dijimos que se creó principalmente para asociar un nombre de dominio a una dirección IP. ¿Sí? Entonces, dos de los tipos más importantes de datos son, uno, el tipo de dato que almacena la dirección IP versión 4 asociada a un nombre de dominio. A ese tipo de dato, que es un registro DNS, a ese registro se le llama, cada uno de los registros recibe un nombre, a ese registro se llama registro A. Se le asignó el nombre A. ¿Qué es un registro A? Entonces, es un tipo de dato que yo puedo almacenar en el DNS que almacena la equivalencia entre una dirección IP versión 4 asociada a un nombre de dominio. Como hay otro protocolo, IP versión 6 también, hay otro tipo de dato distinto que almacena la información asociada a una dirección IP versión 6 y un nombre de dominio. Asocia un nombre de dominio a una dirección IP versión 6. Ese es el que se llama registro cuádruple A. Entonces, el A, dirección IP versión 4 asociada a un nombre de dominio. El cuádruple A, dirección IP versión 6 asociada a un nombre de dominio. Después tenemos otro que es muy importante, que es el que se llama registro NS. El registro NS es una sigla que quiere decir Name Server o servidor de nombres. El registro NS es lo que se llama registro de delegación. ¿Se acuerdan que hace un ratito dijimos que cada nodo, ¿sí?, puede tener hijos y puede crear zonas y puede crear subdominios? En este ejemplo, el COM tiene un hijo que se llama example, ¿sí? Y si delega la administración de example, está creando una nueva zona que va a ser la zona example, que es distinta, que es todo esto que está acá en la línea punteada, distinta a la zona com, ¿verdad? Entonces acá tenemos una zona com, una zona example, una zona punto, una zona coffee, una zona UK, una zona bar, una zona foo, ¿sí? Cada uno de lo que está en línea punteada es una zona diferente. Tenemos un montón de zonas en el DNS, ¿sí? Cuando el com crea y delega la zona example, ¿sí?, de alguna manera hay que registrar, ¿sí?, cómo se llama el dispositivo, el servidor DNS, que va a almacenar la información para esa nueva zona. Eso es lo que se llama registro. Ese es el tipo de información que se almacena en el registro DNS, en el registro de delegación. El nombre del servidor DNS para una nueva zona delegada. Entonces, cada vez que se crea una nueva zona, en el padre hay que crear un registro DNS para que quien va a buscar esa información después, ahora después vemos cómo se busca, quien va a buscar esa información después, sepa cómo se llama el servidor que tiene esa información para ese hijo, para esa zona hija. ¿Está? Ese es el registro NS. Y hay otros tipos de registro. Está el registro CNAME, que sirve para crear aliases, o sea, crear un nombre que equivale a otro nombre. Se puede hacer eso en el DNS y tiene un tipo de registro particular que se llama CNAME. Hay otro registro que se llama MX, que es muy utilizado. Es el registro que se utiliza para almacenar cuál es el servidor de correo electrónico asociado a un nombre de dominio. Y así hay otros
otros registros. ¿Cuántos registros hay? Bueno, acá dice 87. En realidad hay más de 87 tipos distintos de registros. O sea, quiere decir que hay más de 87 tipos diferentes de información que yo puedo almacenar en el DNS. ¿Está? Y así toda la información se va almacenando en registros. Yo acá le dejo después el PowerPoint, tiene una explicación sobre algunos de los principales tipos de registro y para qué sirve. No vamos a entrar en detalles, eso es muy técnico, lo dejo más para los técnicos. Vamos a ver rápidamente el proceso de resolución porque ya estamos cerca de la hora y ya pasamos al espacio de preguntas, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de resolución? Tengo información almacenada en el DNS en la forma de registros. ¿Sí? Esa información está dividida en un montón de servidores de nombres, ¿sí? Que están distribuidos en todo el mundo, porque la administración y la localización de esos servidores está distribuida. Y ahora quiero buscar algo en toda esa base de datos, que puede estar en cualquier lado, ¿no? Entonces, quiero buscar un nombre de dominio para saber la dirección IP, por ejemplo, que tiene asociado ese nombre de dominio. Si es una dirección IP versión 4, voy a buscar el registro A asociado a un nombre de dominio, que es la dirección IP versión 4. Puede estar en cualquier lado del DNS. Entonces, eso se llama proceso de resolución, la búsqueda de esa información. Hay dos tipos de servidores de DNS. Hasta ahora hablamos solo de los servidores que forman la estructura del DNS. Esos servidores que contienen toda esta información de los registros, etcétera, etcétera, de todos estos dominios que hablamos, son lo que se llaman servidores autoritativos. Se llaman servidores autoritativos porque son la autoridad para una zona del DNS. Hay otro tipo de servidores que son lo que se llaman servidores recursivos o resolvers en inglés, que son los encargados de buscar información. Imagínense, piensen en los servidores recursivos como buscadores. Son servidores que no tienen información como autoridad, que no forman parte de la estructura del DNS, sino que están diseñados para que cuando un dispositivo necesite resolver una consulta DNS, en vez de salir a buscar la respuesta a él, a buscar la respuesta en el árbol de DNS, se la da, se le pasa la pregunta a un servidor de estos recursivos y es el servidor recursivo el que va a buscar la respuesta y una vez que la tenga, se la va a entregar a quien la está buscando. ¿Sí? Entonces vamos a ir con un ejemplo rápidamente a ver cómo funciona esto. ¿Sí? Acá tenemos un dispositivo. En nuestro ejemplo vamos a buscar el nombre de dominio, la dirección IP asociada al nombre de dominio www.example.com. Y para eso le vamos a pasar la pregunta a un servidor recursivo. Hay muchos servidores recursivos. Más adelante en otras presentaciones vamos a hablar un poquito de los servidores recursivos, de quién los mantiene, cómo se mantiene y todo. Pero hay cientos de miles de servidores recursivos que todos tienen la misma funcionalidad, buscar información. Normalmente el proveedor de servicio de acceso a Internet, el ISP, es el que me asigna, me dice, puedes usar este servidor recursivo que yo administro para resolver todas tus consultas DNS. Entonces, todos los dispositivos le van a enviar a un servidor recursivo, cualquiera, le van a enviar la pregunta que tienen. Quiero saber la dirección IP asociada a www.example.com en este ejemplo. El servidor recursivo no tiene la información, la va a salir a buscar. Como el DNS es un árbol, ¿sí? Cuando uno no sabe dónde empezar a buscar, ¿dónde se imaginan que hay que empezar a buscar? En la raíz. La primera pregunta que le va a hacer el servidor recursivo cuando no tiene ninguna idea de la respuesta le va a preguntar a la raíz del DNS. El servidor recursivo le va a preguntar al servidor raíz de DNS exactamente lo mismo que le preguntaron a él. ¿Cuál es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com? La raíz del DNS, que es la parte más alta de la jerarquía, no tiene la respuesta, no va a tener el registro A asociado a el nombre de dominio este. ¿Por qué? Porque un nodo de DNS lo único que conoce es a sus hijos. Entonces, la raíz del DNS, de toda esta pregunta, ¿qué es lo que va a conocer? Va a saber quién administra el inmediato inferior. El inmediato inferior por abajo de la raíz en esta consulta, ¿cuál es? El com, porque la consulta es www.ejemplo.com. Para recorrer el árbol, de arriba hacia abajo, tengo que leerlo de derecha a izquierda, el nombre de dominio. Entonces, inmediatamente por abajo de la raíz es el com. Entonces, cuando el servidor recursivo le pregunta a la raíz por esto, la raíz le dice, mira, yo no tengo esa respuesta, pero sí te puedo decir quién administra el com, porque hay un registro NS, un registro NS, un registro de delegación en la raíz que dice quién administra el com. Entonces, el servidor raíz le dice al servidor recursivo, este es el que administra el com, pregúntale a él, tal vez tenga la respuesta. El servidor recursivo ahora le va y le pregunta al administrador del com, le dice, ¿cuál es la dirección IP de www.ejemplo.com? De nuevo, el administrador del com no tiene esta respuesta, pero sí
tiene conocimiento de sus hijos. En esta consulta, ¿quién es el hijo del com al cual le tengo que preguntar? Bueno, es el example.com. Entonces, ahora el servidor recursivo obtiene del com cuál es el nombre del servidor que administra example.com y le va a preguntar a example.com lo mismo, ¿cuál es la dirección IP de www.example.com? Y ahora sí, como www.example.com es hijo del example.com, este servidor example.com sí tiene la respuesta, sí conoce la dirección IP asociada a ese nombre de dominio. Se la devuelve al servidor recursivo, que es lo que el servidor recursivo estaba buscando. Ahora tiene la dirección IP asociada al dominio www.ejemplo.com, que era lo que le habían encargado buscar, se la da al dispositivo que le había hecho la pregunta y terminó la consulta de DNS. Ahora el dispositivo conoce la dirección IP asociada al nombre de dominio y puede acceder al servicio. ¿Ah? Una cosa que también hacen los servidores recursivos en todo esto es memorizar las cosas que ya preguntaron por un tiempo. Eso se almacena en la memoria del servidor recursivo. Cada vez que el servidor recursivo averigua algo, además de pasarle la información a quien la preguntó, la guarda en la memoria. Y esa memoria se llama caché del servidor recursivo. Entonces, si alguien le vuelve a hacer la misma pregunta, no tiene que salir a buscarla de nuevo, porque hace poco que la preguntó, la conoce, la tiene almacenada en el calle, responde enseguida y se ahorra todo el tiempo que hay que invertir en la búsqueda. Entonces, la respuesta del DNS es mucho más rápida. ¿Sí? Por supuesto que lo que memoriza el servidor recursivo no lo puede memorizar para siempre, porque si la información cambia y yo lo memorizo para siempre, nunca más me enteraría de los cambios. Entonces, lo que hace el servidor recursivo es, cada vez que aprende algo, lo guarda, pero lo guarda por un tiempo. Después de ese tiempo lo elimina de la memoria. Si alguien se lo vuelve a preguntar, bueno, ahí no tiene más remedio que salir a buscarlo de nuevo. Pero ese mecanismo de guardarlo por poco tiempo asegura que si la información cambia, el servidor recursivo en algún momento se va a dar cuenta de ese cambio. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y así se busca información. Entonces, hasta ahora vimos qué es el DNS, cómo funciona, qué tipo de datos se almacenan y cómo se busca la información. ¿Sí? Y hasta acá la presentación que teníamos para hoy. Ahí hay algunos otros detalles que se los dejo ahí. Hay una aclaración en particular que les quería hacer sobre la administración de la raíz del DNS, de todo ese árbol de DNS, si solo nos referimos a la raíz, al punto, ¿sí? La organización que tiene, de nuevo, ya lo mencionamos esto, pero la organización que tiene delegada la administración de la raíz del DNS y solo de la raíz del DNS es ICANN. ICANN es la única que puede crear, modificar o borrar información en la raíz del DNS. O sea, ICANN es la única que puede crear, eliminar o modificar dominios de primer nivel, sean genéricos, sean de código de país. Esa es la función que tiene ICANN, administrar la jerarquía más alta. El resto está distribuido como vimos, geográfica y administrativamente. ¿Cuántos servidores hay que contienen la información de la raíz? Como la raíz es una sola y un solo servidor, no. ¿Sí? Lo que se hizo fue, cuando se creó el estándar DNS, se crearon 13 servidores, cada uno con una copia exacta de la misma información. O sea que en el estándar original, la raíz del DNS hay una copia exacta de la misma información en 13 servidores diferentes. Y esos 13 servidores diferentes los administran 12 organizaciones diferentes que a su vez están distribuidas geográficamente. Entonces, cuando digo preguntarle a la raíz a cuál de estos 13 le puedo preguntar, a cualquiera, porque todos tienen la misma información. Y hay un mecanismo a través del cual se mantienen sincronizados todos esos servidores. Entonces, ¿eso quiere decir que hay solo 13 servidores raíz? Tampoco, no hay solo 13. Si bien originalmente se definieron 13, cada uno de esos 13, utilizando esa técnica que yo mencioné al principio que se llama Anycast, le permite a cada administrador de cada uno de esos 13 crear muchas copias de cada una de esas 13 copias. Entonces, esto es una foto que yo saqué de un sitio que se llama rootservers.org. Esta es un poquito, se pueden entrar ahora y mirar ahora la actualizada. Esta es de abril de este año, pero a abril de este año, ¿sí? Habían más de 1935 copias de la raíz del DNS. Acá estamos hablando solo de la raíz del DNS. O sea que cada uno de esos 13 tiene muchas copias. Si sumo todas las copias de todos los 13, tengo 1935 copias de la raíz. Todas exactamente sincronizadas
con exactamente la misma información. O sea que yo le puedo preguntar a cualquiera de esas 1935, la respuesta que voy a obtener es la misma. Esto asegura muchísimo más tolerancia a fallas, muchísimo más resiliencia, hace más fácil y más rápida las consultas y las respuestas a la raíz, etcétera, etcétera. ¿Está? Vamos a terminar acá la presentación sobre DNS. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat o alguien tiene alguna pregunta. Podemos destinar unos minutitos más y disculpen que nos pasamos, nos vamos a pasar unos 10 minutos más o menos de la hora estimada. Pero bueno, queda abierto un poco el chat para los que quieran realizar una pregunta o comentario, o pueden levantar la mano, los mencionamos, habilitan el micrófono y hacen la pregunta. No sé, Carolina o alguien de los que estaba monitoreando el chat, si hay alguna pregunta, algún comentario. Y sí, por supuesto, tal y como dice Rodrigo, la presentación, el video lo vamos a dejar disponible para que lo tengan accesible, los que lo quieran ver de nuevo o los que no lo hayan visto, que lo quieran ver después. Y el PowerPoint con la presentación también lo vamos a pasar en formato PDF para que todos lo tengan. ¿Tá? Y por supuesto, a través de Carolina o a través de cualquiera de nosotros, de Rodrigo, mío o de cualquiera de ICANN, si tienen alguna duda sobre la presentación, en particular sobre algún tema adicional que quieran eh, profundizar, estamos abiertos a que nos envíen las inquietudes o las consultas y lo coordinamos, ¿sí? Es parte de nuestro trabajo y de nuestras tareas, así que no hay ningún problema, ¿sí? Tenemos varias preguntas muy interesantes, pero yo creo que las vamos a ir cubriendo en las En las siguientes siguientes presentaciones, sesiones. ¿sí? Hay algo sobre métodos para asegurar el DNS o hacerlo más seguros. Ahí Ya, está. ya contestamos por Perdón. qué en los navegadores no se utiliza el punto al final en la raíz, ya lo habían preguntado, está implícito. Colisión que obligó a arbitraje, también podemos platicar de eso. Eso, Sí, vamos a hacer, Rodrigo, lo que podemos hacer es sobre estas cosas, por ejemplo, el tema del punto en los navegadores, eso ya lo dijimos, digamos, el punto siempre está. De hecho, prueben cuando ustedes escriben el nombre de dominio, ¿no? Que una URL, que es lo que uno escribe en el navegador, es mucho más que el nombre de dominio. El nombre de dominio es todo lo que está antes de la primera barra, digamos, ¿sí? Por ejemplo, www.ejemplo.com barra index.html. Bueno, lo que está después de la barra ya no es parte del nombre de dominio, pero todo lo que está antes, www.ejemplo.com, prueben poner www.ejemplo.com, punto, para ver que funcione igual. Porque el navegador sabe que nosotros somos un poco vagos, como decimos acá en Uruguay, baraganes, y no ponemos ese punto al final, pero en realidad ese punto siempre está. Entonces, cuando se envía la consulta en ese sí termina en punto, porque el nombre de dominio completo tiene un punto al final. ¿Está? Eh, Mecanismos y protocolos para agregar resiliencia, seguridad, etcétera, etcétera, están ya programados en el resto de las presentaciones. Como dijo Rodrigo y como dijo Carolina hoy al principio, vamos a hablar de DNSSEC, vamos a hablar de otras extensiones de DNS que le agregan resiliencia y seguridad. Para la presentación que tenemos presencial, seguramente voy a comprometer a Rodrigo, te voy a meter para adentro, Rodrigo, para hablar un poco de esto, de los mecanismos que tiene ICANN de funcionamiento, de cómo se realizan todas estas políticas de gestión de recursos técnicos de Internet, de cómo existen mecanismos para dirimir controversias cuando alguien tiene un conflicto con algún nombre de dominio, con la creación de algún nombre de dominio. Todo eso está estipulado. Tal vez Rodrigo nos pueda dar una charla en ese día presencial que planifiquemos. Entonces hacemos algo mixto, práctico, con una parte bien técnica práctica, y hacemos un poco de charlas sobre algunos de estos temas que son parte de todo también, ¿no? Y hablamos un poco de los mecanismos para dirimir controversias, de cómo se crean estas políticas técnicas de gestión de recursos, hablamos un poco más en profundidad de cómo funciona el esquema de Internet y la interrelación en todas estas organizaciones internacionales que se encargan de gestionar direcciones IP, o sea, todos los identificadores de Internet, direcciones IP, número de sistema autónomo, nombre de dominio, etcétera. Podemos hablar también, y está planificado, del tema de la relación entre lo que se llaman registros, registradores, cómo se comercializan los nombres de dominio, cómo es ese ecosistema. Ahora hay todo un programa nuevo de ICANN
se abrió una ventana, digamos, para crear nuevos nombres de dominio genéricos de primer nivel. O sea, estamos agregando a estos 1200 que nos decía Rodrigo, le vamos a agregar algunos más. Entonces hay todo un mecanismo si uno quisiera acceder a administrar, a que se le delegue un nuevo nombre de dominio de primer nivel. Hay todo un mecanismo dentro de un programa que también podemos hablar de eso. Y bueno, de nuevo, cualquier tema que ustedes tengan, nos lo pueden hacer saber y perfectamente y sin ningún problema lo podemos coordinar. Yo voy a lanzar ahora el cuestionario que les va a aparecer a todos ahí. Entre otras cosas, el cuestionario van a ver que son 6 preguntas, la mayoría muy rápida de contestar, de múltiple opción, le ponen ahí, y algunas de ellas tienen un campo que ustedes pueden completar sobre, por ejemplo, cualquier tema que a ustedes les parezca interesante desarrollar a lo largo de este programa que ya tenemos coordinado o como continuación de esto, ¿sí? Entonces, a todos los participantes que puedan tomarse unos minutitos, un par de minutos nomás para contestar todas las preguntas, como que esto nos sirve bastante a nosotros para tener realimentación y bueno, y ir adaptando las presentaciones. Entonces, esto es el principio de la serie de presentaciones, no termina acá. Estoy seguro que les quedaron un montón de comentarios, un montón de dudas o que les van a surgir después. Les vamos a pasar con la presentación nuestros contactos y siéntanse libres de contactarnos y de hacernos cualquier consulta que tenga que ver con estos temas o sobre temas que a ustedes les parezca que, más allá de esto que ya tenemos planificado, temas que a ustedes les parezca interesante desarrollar o recibir capacitación. ¿Tá? Bueno, de mi parte y de parte de todo el equipo de ICANN, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estos minutos además extra que nos tomamos de presentación. Y nos vemos en la próxima instancia. Y voy a detener la grabación aquí.